Ahora sí, Finalmente. gente, después de tantas idas y vueltas. Ay, sí, qué horror. Voy a tener que actualizarme, evidentemente. No, no, no hay problema. Nos entendimos mal, le contamos a la gente, tuvimos unos malentendidos con Cristina para conectarnos, pero bueno, acá ya estamos y arrancamos nomás. Gracias, Cristina, por darnos este tiempo, este ratito. Sabemos que, bueno, las videollamadas, me imagino, deben tener ustedes una sobredosis de Zoom, de Meet, de Vivo, con computador y pantalla. Así que, bueno, te agradecemos por darnos este ratito acá en Altmedia, No, donde la por idea es favor. charlar un poco de actualidad. ¿Cómo te está tratando la pandemia o ahora que se termina? No estamos más en ASPO, estamos en DISPO. ¿Cómo te trata? Bueno, la verdad que aquí matándome a esta nueva dinámica, ¿no? Nosotros aquí en Salta hace rato que estamos con la etapa de distanciamiento, no fue tan crudo como en otras ciudades, pero la verdad con esto, viste, de que adelantamos en una cosa, retrocedemos en otra, porque de repente es como que se empieza a abrir, se empiezan a relajar los controles y empiezan de nuevo a subir los casos. Y tengo conocidos que pasó el coronavirus como una anécdota y después tengo otros y de distintas edades y que realmente la pasaron muy mal, así que me parece que en esto la responsabilidad de todos de cuidarnos, de ir con el barbijo, del tema del alcohol en gel, lamentablemente no es un chiste. Después también, bueno, gente que quiero mucho y que falleció también, así que la verdad que de todo, ¿no? Sí, sí, cuidándonos un poco de esto que tal cual, como vos decís, no se sabe, todavía no pasó tanto tiempo y no distinguimos la peligrosidad o lo que sea de este virus. Tal cual. Y Depende encima, mucho. para colmo, viste que nuestro país es el país que tuvo la cuarentena más larga del mundo y sin embargo, cuando se advierte los casos de muertes y demás, también, lamentablemente, cuando la relacionamos con la cantidad de fallecimientos respecto de la población, estamos también entre los primeros del mundo. Así que evidentemente el ministro de Salud Pública de la Nación en este aspecto también está actuando mal, ¿no? Sin duda. Bueno, y ya que lo nombraste vos al ministro de Salud, te arranco con la primera pregunta. ¿Qué opinión te merece esto de que probablemente mañana, dicen algunos, se presente nuevamente, creo que por séptima o octava vez en el Congreso Nacional, el proyecto para legalizar el aborto en este contexto? ¿Qué opinión te merece? Bueno, la verdad que me parece lamentable, ¿no? Recién estábamos hablando muy poquitito del tema del coronavirus y la proyección que dejó en el ámbito de personas que fallecieron, personas que están contagiadas. El tema de la salud colapsó en todos lados. En el caso de Salta, por ejemplo, fuimos noticia nacional, típico los gobernantes que van, inauguran un hospital y después que se van lo desarman. Bueno, hicimos papelones respecto a ese tema, pero independientemente de esa circunstancia, se vio que a nivel país el sistema sanitario estaba colapsado. Casualmente se empezó la cuarentena por eso. Entonces, en un país donde todavía tenemos el tema del coronavirus, donde la cantidad de muertes son tan altas como el caso de Estados Unidos o la de Brasil, con la cuarentena más larga del mundo que sacó o tuvo su correlato en materia económica, con industrias que se cerraron, con negocios que quebraron, con gente que quedó en la calle, donde el empleo en negro verdaderamente es enorme y es a quien más ha afectado. Entonces, en este contexto de muerte, de enfermedad, de quiebre, pensar en el tema del aborto me parece honestamente una locura de todo punto de vista, porque el aborto, aún quienes están a favor del aborto saben que el aborto trae como consecuencia la muerte de una persona, o sea, empiezan siendo dos y termina el camino solamente una. Entonces, traer más muerte en este contexto que estamos viviendo tan difícil, tan duro, tan triste, en un sistema sanitario que está total y absolutamente colapsado, no sé a quién le vienen a prometer aborto seguro, porque la verdad es que el aborto nunca puede ser seguro y menos en estas condiciones. Y encima, para colmo, volver a dividir a la sociedad en este debate y en este contexto me parece honestamente que es un despropósito, me parece que está fuera de tiempo y creo que no es oportuno. Además, en el 2018, cuando se lo debatió,
participó toda la sociedad, y el toda la sociedad es realmente toda la sociedad. Al Congreso fueron, en la Cámara de Diputados, muchísimos artistas, y en la Cámara de Senadores participaron fundamentalmente gente del ámbito académico, del ámbito científico, tanto de un lado como del otro. Y desde Jujuy hasta Tierra del Fuego hubieron manifestaciones de un lado y del otro, con lo cual mayor participación, mayor debate que el que tuvimos en el Congreso de la Nación hace 2 años me parece que es imposible, ¿no? Con lo cual, desde todo punto de vista, me parece que es un desacierto traer el tema del aborto hoy al Congreso de la Nación de nuevo, ¿no? Tal cual. Y llamativo como cuando arranca la pandemia, que el presidente dijo esa famosa frase, la economía se puede recuperar, pero cada vida que se cae no se puede volver a levantar. Del virus cuidamos a la vida, del aborto pareciera ser que no, que en ese caso no importa. Efectivamente, y en este sentido también reflexionar, ¿no? Una de las cosas que se habla es de aborto seguro. Estamos teniendo todo el sistema sanitario prácticamente colapsado, sabemos que no hay, y eso lo decía el doctor Schiavone hace un tiempo, y lamentablemente sigue ocurriendo ahora, no hay sangre segura, no hay especialistas, o sea, hay en lugares directamente donde no hay camas. ¿De qué aborto seguro hablan? O sea, la verdad que es una mentira, sobre todo en este contexto. De hecho, el propio presidente del bloque oficialista, el senador José Mayans, en una actitud que me parece admirable, porque siendo del oficialismo se plantó y en realidad él defendió la postura que muy firme que tuvo hace 2 años, no cambió de postura, lo cual habla muy bien de él, y muy firmemente dijo que él entiende que habían otras prioridades en el Senado también, ¿no? Así que respaldar las valientes apreciaciones del senador Mayans en este contexto y bueno, y coincidir con él, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es una figura fundamental, me parece, cuando el proyecto encima está llegando desde la Casa Rosada, con el peso y con todo lo que eso significa. Cristina, y te quería preguntar si puertas adentro justamente del oficialismo notás que se va a generar una grieta o incomodidad o estos chispazos como vimos que sí sucedió en el 2018 con el oficialismo de ese entonces, de Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento. Si crees que eso también daña al país porque va a quitarle poder al oficialismo en este contexto de crisis que necesita unión, necesita unidad, necesita fuerza para poder atravesar lo que se viene, que pareciera ser que es una crisis y ya estamos entrando, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, con relación a eso, yo creo que el tema del aborto es una cuestión transversal y se va a volver a dar lo mismo que se dio en el 2018, es decir, no va a haber oficialismo y oposición, sino va a haber quienes están a favor del aborto de uno y de otro lado, y lo mismo quienes estamos en contra del aborto de uno y del otro lado, porque, por ejemplo, la misma firmeza que tuvo o que tiene el senador Mayans, que es oficialista, la tiene la senadora Silvia Elías de Pérez de Tucumán, que es opositora. Y en este sentido me parece que ambos van a volver a trabajar juntos y además un dato no menor. La vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, salió a decir, y ya también muy no duramente, pero sí directamente, dijo de que en el Senado no daba los números. O sea, también me parece que fue un llamado de atención al oficialismo que de repente está mandando un proyecto de ley que divide a la sociedad, la divide triste y duramente. Hubieron peleas familiares, encontronazos entre amigos y demás detrás del tema del aborto, y lo está enviando sabiendo que en una de esas no tiene los números. Entonces me parece que también en este sentido ha sido o es bastante irresponsable el envío del proyecto de ley del aborto sin haber conversado, parece, aparentemente por lo que se ve en los medios. Yo ya no estoy en el Congreso, con lo cual mi apreciación es muy similar a la que puede tener cualquier ciudadano de leer los diarios, pero me parece que ahí hay una suerte de cortocircuito entre lo que es el Ejecutivo y lo que es el Congreso, porque si la presidenta del Senado dice, che, están mandando esto, pero no están los números, es señal que por lo menos ahí al menos hubo una suerte de cortocircuito, ¿no? ¿Y crees que al menos hay algunos casos que están saltando a la luz, que incluso para algunos legisladores que en el 2018 votaron verde o que han asumido ahora y que apoyan la legalización del aborto,
que igualmente admiten que es totalmente inoportuno. ¿Crees que eso podría jugar a favor para que el proyecto llegue con menos fuerza o que incluso personas, como decimos hoy, verdes, legisladores verdes, voten en contra del proyecto? Yo creo que la presión, entre comillas, tanto del sector celeste como del sector verde va a ser importante y que la disputa va a estar en aquellos indecisos, es decir, aquellos legisladores que se abstuvieron de votar en el 2018 van a ser los que más presión van a tener, como así también aquellos legisladores que entraron a posteriori del debate del aborto y todos vamos a querer saber si son celestes o si son verdes, y me parece que la presión, entre comillas, sobre todo, la van a tener ellos porque son los que pueden definir para un lado o para el otro, ¿no? Aparentemente el proyecto, tengo entendido, entraría por la Cámara de Diputados y para extraordinarias quedaría en el Senado, ¿no? Pero la verdad que toda política es vertiginosa, es decir, un día es un escenario y mañana es otro, a partir del coronavirus en todos los países. Y a partir del nuestro siempre ha sido así. O sea, lamentablemente ustedes han visto que hoy día es un escenario y mañana es otro. Entonces, hoy entrará o mañana entrará, como vos bien decías, eventualmente el proyecto a diputados y en extraordinarias vaya a saber cuándo la toca el Senado, ¿no? Tal cual, tal cual. Y te hago una pregunta, se cree que, o al menos el Ejecutivo lo ha dicho, que también presenta un proyecto de los 1000 días, que si no me equivoco es un proyecto que presentaron Uñaki y Valverde allá por el 2018 en el Senado. Si sabés de qué se trata el proyecto, si cambia en algo a tu forma de verlo. El proyecto de los 1000 días creo que es en base a una experiencia que tienen en San Juan, que tiene el gobernador Uñac, que es el cuidado de los 1000 días. También en el municipio de San Miguel, Joaquín de la Torre lo trabajó espectacularmente y eso tuve la posibilidad incluso de verlo con mis propios ojos porque fui a conocer la experiencia en San Miguel y la verdad que es una cosa impresionante y es la atención casualmente del niño, pero no desde su nacimiento, sino desde el niño del momento en que es persona, es decir, a partir de la concepción se hace un seguimiento de la mamá embarazada, se la ayuda, se la contiene, porque el tema de la nutrición de la mamá embarazada es súper importante. Yo la verdad que no soy médica, pero Pablo de la Torre cuenta, impresionante cómo día a día que va pasando, el bebito en el vientre materno no solamente se va desarrollando, sino que además sus neuronas se van multiplicando de una manera impresionante y no es lo mismo la multiplicación de esa capacidad cerebral con una buena nutrición de la madre que con una mala nutrición de la madre. Entonces, este proyecto de los 1000 días apunta sobre todo a eso, a la formación de la persona desde su concepción hasta creo que alcanza hasta los 3 años de edad, y la verdad que el proyecto es excelente. Ahora, yo creo que el gobierno no puede hacer lo que en su momento hizo Herodes el Grande, que para quedar bien con los judíos reactivó el templo de Salomón y para quedar bien con los romanos creó Cesarea, porque terminó quedando mal con todos, o sea, los romanos no lo querían y tampoco lo querían los judíos. Yo creo que no se puede decir, bueno, le doy el aborto a un sector y le doy los 1000 días al otro. O sea, me parece que si lo que se busca es hacer un cambio para que queden todos contentos, no va a conformar a nadie. Y quienes estamos en contra del aborto, aprobaremos el tema de los 1000 días, pero nos vamos a expresar en contra del aborto. Y la sociedad en su conjunto, me parece que también lo va a hacer, o sea, los celestes y los verdes en su momento. Entonces, volver a dividir la sociedad, hoy que como vos decías, con todo lo que estamos viviendo, necesitamos una Argentina unida, me parece un despropósito, ¿no? Totalmente, sí. Y nada, ya que también hablábamos del municipio de San Miguel, que son distintos órdenes, más allá de lo nacional, de lo provincial, nos enteramos, nada, sabemos que se creó la red de legisladores por la vida, donde vos sos la presidenta, por lo que tenemos entendido, que nos cuentes un poco cómo surgió, en qué van a ir trabajando de acá en adelante, para qué sirve, cuál es el objetivo. Con todo gusto. Mira, la idea la tuvieron Luca Fiorini, que es legislador de la provincia de Buenos Aires, y Carolina Estebarrena, que es legisladora porteña.
ellos empezaron a nuclear un grupo de legisladores, fundamentalmente, bueno, provinciales y concejales de distintas provincias. Ellos, la verdad que en una actitud súper generosa, porque ellos fueron los que tuvieron la idea inicial y me eligieron a mí de coordinadora, pero es eso, es una coordinación nada más. Hoy tenemos más de 80 legisladores, incluso se sumó, y para mí una alegría enorme, Silvia Elías de Pérez, y otros legisladores de distintas provincias. ¿Y cuál es la idea? La idea es que quienes estamos en contra del aborto, no solamente estamos en contra del aborto, sino que también queremos proponer políticas públicas, así como, por ejemplo, en San Juan propusieron el tema de los 1000 días, o lo hicieron los hermanos de la Torre en San Miguel. También, por ejemplo, en Salta, la diputada Moisés, que es una diputada del PRO en este caso, propuso un programa muy interesante de contención de la mamá embarazada, hubieron iniciativas vinculadas al tema de la adopción. O sea, nuestra postura no es en contra de algo, sino también cuestiones positivas que tienen que ver con la contención de la mamá embarazada, que tiene que ver con la atención de la mujer, sobre todo también con la de la niñez, y el tema de la adopción también como una alternativa. Hace poquitito, Silvina García Larraburu, que es senadora nacional del Frente para la Victoria, ella volvió a plantear un proyecto que lo había presentado hace 2 años, que tiene que ver con aquellos bebitos que no logran nacer y que sin embargo tienen derecho a tener un nombre y tener un lugar donde los padres puedan decir, bueno, aquí está mi hijo, y se llamaba de tal manera y se lo puedan inscribir. Esa es una iniciativa, por ejemplo, muy linda, y en este caso del Frente para la Victoria. Entonces, por eso te decía recién, este es un tema totalmente transversal que toma a todos los partidos políticos, a todas las ideologías, y los tenés de uno y de otro lado celestes y verdes, ¿no? Y te pregunto, ya que nos metimos un poco por ahí, es algo que cada tanto resuena, que pueda haber un plebiscito o creo que sería un plebiscito, ya sea vinculante o no. A veces se genera polémica que no se podría porque es una cuestión penal, pero tengo entendido que en realidad se podría. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees? ¿Cuál sería el resultado además? Y nada, sí, ¿cuál es tu opinión cuando eso surge, cuando esa propuesta sale? Bueno, el tema del plebiscito se puede ir por las 2 cámaras, pero si la propone la Cámara de Diputados, sería vinculante, es decir, que la gente sí o sí tendría que ir a votar, y lo que se resuelve en ese plebiscito, que el presidente no lo puede vetar, también sería vinculante para el pueblo argentino, digamos. O sea, lo que sale, sale, y lo tendríamos que acatar. Por un lado, a mí me hace un poco de ruido que se plebiscite respecto de una vida, porque en definitiva es eso, es decir, quienes estamos en contra del aborto no discutimos a veces la situación de orfandad en que se puede encontrar la mujer, o que pueda tener un momento duro, difícil, eso no cuestionamos. Lo que nosotros nos duele es que estamos convencidos que una mujer no puede disponer de la vida de otra persona, y cuando hablamos de la persona por nacer, no es el parte del cuerpo de la mujer, es otra persona. Entonces creemos que la vida, de repente plebiscitarla, no sé si tanto tenemos derecho a plebiscitar la vida sobre la vida de otro, pero indudablemente creo que si se llegara a hacer el plebiscito, creo que gran parte del pueblo argentino votaría en contra del aborto, y me parece que también se zanjaría, espero que para siempre, es el tema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y se quitaría esto que vos mencionabas, que no hay, ahora están surgiendo a partir del 2018 porque se vio esa necesidad, pero uno hoy en los grandes partidos al menos no tiene la garantía de que sean todos celestes o todos verdes, sino que es una cuestión transversal que a los dos, digamos, a los dos lados de la grieta los afecta y rompe esa cohesión en los bloques. Efectivamente, y sería directamente al pueblo, digamos, y que sea el pueblo el que se exprese. Tal cual. ¿Y cuáles son las diferencias con respecto al 2018 cuando se trató? ¿Sentís que hay una mejor preparación del sector verde, del sector celeste, perdón, que puede ser que esto lo tomó por sorpresa en el 2018? Como el oficialismo está militando o es el que envía la ley,
es un panorama más complicado? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué observación haces? Mira, dos cosas. Yo creo que lo hace muy diferente del 2018 es el tema de la pandemia. Eso le da un escenario totalmente diferente porque es lo que vos señalabas perfectamente. El tema del aborto sorprendió, sobre todo a los senadores nos sorprendió, porque como vos dijiste al principio, ya habían existido iniciativas respecto del aborto, estas iniciativas habían fracasado en 6 o en 7 oportunidades, y que haya pasado el diputado con un margen muy chiquitito, que creo que eran de 3 o de 4 votos nada más, verdaderamente nos sorprendió. Pero gracias a Dios nos pudimos organizar rápido y sobre todo la comunidad se organizó rápido. O sea, no solamente los senadores nos organizamos rápido, sino también la comunidad, y empezaron a haber manifestaciones y expresiones. O sea, esta marcha que habían organizado los evangélicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue una cosa impresionante. Bueno, todo el tema de marchas y todo lo demás es algo que seguramente por el tema de la pandemia va a tener sus serias limitaciones, porque aun cuando algunos decidamos salir lo mismo y en auto y con el barbijo y con el distanciamiento, por ejemplo, qué sé yo, a las marchas me acompañaban mis padres, y bueno, esta no. Ellos seguramente quedarán en casa porque, bueno, con el tema de la pandemia no es un tema menor. Entonces me parece que es la pandemia lo que le va a dar un matiz diferente a la discusión. Y también creo que el oficialismo, porque la vez pasada tuvo un matiz extraño. Macri se lavaba las manos, el presidente de la Nación en ese momento se lavaba las manos, pero su ministro era el principal promotor, su ministro de Salud Pública, Rubinstein, era el principal promotor de esto. E incluso a la Unión Cívica Radical se le dio la orden de votar a favor del aborto. O sea, un partido que por un lado habla de la democracia, por el otro lado, en cuestiones de conciencia, le estaba exigiendo a los legisladores un determinado voto que me pareció muy complicado, ¿no? Entonces acá también el oficialismo, o parte del oficialismo, no todo el oficialismo, propugna el tema del aborto. Entonces en eso hay una similitud. ¿Qué es lo que yo creo que van a tratar de hacer? Que la discusión sea corta, que no hayan demasiadas manifestaciones y que esto se termine rápido. Y de ahí donde me parece que de nuevo las esperanzas están en el Senado, ¿no? Y que es importantísimo, y vos que entendés de redes sociales, porque yo he demostrado ya tener mis serias limitaciones con Instagram, pero el tema de las redes sociales y de la participación y todo es súper importante. A veces uno como ciudadano no se da cuenta de la importancia que tiene sus expresiones, que tiene su Twitter, que tiene sus manifestaciones en Facebook, en Instagram, el de llegar a su senador, a su diputado nacional, decirle, che, ojo, cuidado, es re importante. Y a veces uno como ciudadano dice, no, ¿y yo qué puedo cambiar? Y la verdad que en el 2018 lo cambiamos. La verdad que el rechazo del aborto fue, me parece, gente que de todos los lugares del país dijo, bueno, basta, esto ya no lo soportamos y aquí decimos basta. Y si la gente no se hubiera puesto con esa firmeza, capaz que el resultado en el Senado hubiera sido distinto, ¿no? Así es. Y Cristina, como salteña, te lo pregunto más que como legisladora o política, ¿qué observación haces ahí sobre el federalismo que se ve muy claramente como cuando pasa a la Cámara de Senadores, donde las provincias juegan de igual a igual? La postura cambia muchísimo, el discurso cambia muchísimo, las formas cambian mucho. ¿Qué ves ahí? ¿Que falta representación en diputados? ¿O qué cambio harías? O no sé cómo plantear la pregunta, pero ¿qué observación haces vos desde Salta, teniendo en cuenta la diferencia que hay muchas veces entre provincia de Buenos Aires, o mejor, Capital Federal y el conurbano, con respecto a todo el interior que suele tener un voto más celeste sí, y no toma, tal vez no absorbe estas modas, si se quiere llamarlo de alguna forma. Sí, vos es que primero, con el tema de mudas que vos decías recién, a mí me asombra mucho que si vos te fijás las manifestaciones o las marchas, las celestes son familiares. O sea, participan el matrimonio, los hijos, los abuelos. En cambio, las manifestaciones verdes, son de mujeres, bastante enojadas todas, y además de clase media y media alta, te diría,
porque muchas veces hablan de las mujeres de escasos recursos y las mujeres de escasos recursos no las veo marchando, al contrario, siempre las he visto defendiendo a sus hijos. Y respecto de las diferencias que vos decís y que es muy interesante tu pregunta, yo creo que la distinción está dada porque en la Cámara de Diputados la representación es en proporción a la población. Entonces, Capital Federal y Buenos Aires tienen una representatividad enorme, mientras que provincias como el norte, por ejemplo, en el caso de Salta son 7 diputados nacionales, en el caso de Jujuy son 6. Entonces, la representatividad de las provincias con relación a Buenos Aires y Capital es muchísimo menor. Y de ahí es donde me parece que se da también la diferencia en diputados que en el Senado. En el Senado hay más posibilidad de equilibrar la fuerza de las provincias respecto de la Capital Federal y Buenos Aires, donde vive nada más y nada menos que el 44% de la población, y donde se advierte también la influencia de los grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, cuando vos prendés la televisión, y yo lo vivía, iba a Buenos Aires o a la Capital Federal en realidad, y vos ves una realidad, y llegás a tu provincia y ves otra. Entonces, a veces quienes somos del interior vemos esa doble realidad que está planteada fundamentalmente por los grandes medios de comunicación que no siempre reflejan el sentir de todo un pueblo, ¿no? Tal cual, sí, eso es uno de los también de las explicaciones de por qué estamos acá nosotros con Altmedia trabajando para hacer periodismo y para tratar de expresar la realidad que muchas veces es la que no se ve reflejada, como por ejemplo hablábamos hoy de el contexto de una pandemia, la cantidad, las cifras dicen 60% de pobreza infantil, el desempleo que llega al 13%, y cuando en la política, cuando en la política absorbe una agenda ideológica más que una agenda de la realidad, suceden estas cosas que bueno, como la ley que estamos viendo ahora. Totalmente, muy, muy interesante tu postura, y fíjate vos o tu reflexión, que coincido plenamente, y fíjate qué interesante sería avanzar, por ejemplo, en el tema del Consejo Económico y Social, que tanto hablaba el presidente. Eso sería interesante, ver qué plan, qué programa existe para la reactivación de la industria, para el tema del campo, para la cuestión del comercio. El tema de la educación es tremendo cómo golpeó la cuestión, porque esta informatización forzada a la que nos llevó la pandemia, agrandó las brechas tremendamente, porque los chicos que tienen celular, que tienen acceso a Internet, y no solo Internet, sino una buena señal de Internet, que tienen computadora, pudieron tener sus clases, pero los que tienen déficit en la señal de Internet, los que de repente tienen una sola computadora en la casa y son 4 hermanos, los que tienen que esperar el celular del papá que viene del trabajo, o de la mamá que viene de trabajar y que le dé el celular. ¿Qué educación recibieron este año? ¿Qué plan o qué proyecto hay para eso? Siempre en política se dice que sin educación no hay cultura, sin cultura no hay trabajo, no hay formación de nuestra gente. Bueno, ¿dónde quedó la educación en estos días de pandemia, en este año de Largos pandemia? días. Claro, ¿dónde quedó la educación y qué plan en serio tenemos para eso? ¿Cómo vamos a recuperar a esos chicos? Y bueno, de eso nada, se le propone qué cosa: el aborto, una locura. ¿La pandemia crees que nos dejó desnudos frente a las crisis que teníamos o a las problemáticas que no se veían, que tal vez la política no abordaba, como puede ser esto que vos decís, la poca conexión que tienen los jóvenes? Sí, yo creo que desnudó las debilidades que tenemos del servicio sanitario, que me acuerdo que lo denunció muy bien el doctor Schiavone de la Universidad Católica Argentina cuando fue al Senado, y otros médicos que también hablaron de las serias deficiencias del servicio sanitario argentino. Me parece que la cuestión de la conectividad también fue desnudada por la pandemia, y espero que aprendamos todo un poco de esto de la solidaridad, ¿no? Porque en definitiva, para que nos vaya bien, para que el virus no contagie más gente y demás, nos tenemos que cuidar entre todos. O sea, el que vos estés sano depende que yo también me cuide, y viceversa. Entonces creo, honestamente, que va a haber una sociedad después de la pandemia muy distinta de la que vivimos hoy. El mundo también va a ser distinto. Algunos hablan que en lugar de seguir avanzando en la globalización, los países se van a ir más, se van a mirar más hacia adentro. O sea, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia,
que ha desnudado muchas cosas malas de nuestro país, pero que también ha desnudado un pueblo solidario, que cuida, es decir, acá se armaron un montón de grupos que asisten a las familias que de repente no pueden salir porque están con la pandemia y no están en un hospital ni nada, sino están haciendo la cuarentena en su casa, bueno, se va, se los asiste. En hospitales, por ejemplo, en una localidad que tenemos en mi provincia, la localidad de Orán, quien le dio oxígeno es la comunidad. Hay una ayuda importantísima de un ingenio, que es el ingenio del Tabacal, y vos decís, ¿y el gobierno dónde está? ¿Viste? O sea, la solidaridad vino de la comunidad y del sector privado y el gobierno brilló por su ausencia. Bueno, me parece que la pandemia, como todas las cosas, desnuda las cuestiones buenas y malas, tanto de los gobiernos como de las personas, ¿no? Y esa famosa pregunta, si esta cuarentena o esta pandemia nos hace mejores o peores, ¿qué crees? Dios Un poco lo quiere decías, que pero nos hagan mejores. Dios quiere que nos hagan mejores. Vos fíjate, el Papa siempre habla de una cosa que yo coincido, que no podemos avanzar a la sociedad del descarte. Eso es lo que a mí me horroriza del aborto. El aborto, porque además, como se propugnaba, el aborto era el aborto porque sí, porque muchos dicen el caso de violación. El Código Penal actual establece la posibilidad del aborto en caso de violación, o sea, está en el Código Penal actual esa cuestión. A algunos les podrá parecer, o nos podrá parecer, y yo me incluyo, tremendo, pero está legislado en el Código Penal. Acá estoy estudiando y de repente quedé embarazada, entonces aborto. Me peleé con mi novio, entonces aborto. No sé cómo quedara mi cuerpo, entonces aborto. O sea, ¿eso qué es lo que indica? Que la persona que de repente no es deseada, no ha sido planificada, la condenan a muerte. Y detrás de la idea de aborto está también la de la muerte digna. Y bajo ese nombre, entre comillas, de muerte digna, aquella persona que de repente, por lo que fuere, ya no es productiva para la sociedad, que no se preocupe, le damos la muerte digna. Pero si nosotros lo que queremos es una sociedad que se construya con todos, o sea, con el niñito que tiene derecho a nacer, y con la persona que, bueno, quienes creemos en Dios sabemos que Dios dispone cuándo nacemos y cuándo nos vamos. Otros dirán que es el azar, el destino, no sé, una entelequia, pero me parece que nosotros no somos quienes para disponer quién nace, ni tampoco quién muere cuando ya es improductivo para la sociedad. Entonces, a mí eso es lo que me asusta, que cada vez estamos avanzando a una sociedad total y absolutamente individualista, donde cada uno es la medida de todas las cosas. Entonces, si yo quiero escuchar música hasta las 5 de la mañana y vos tenés que trabajar, y bueno, bancátela, pues yo estoy de fiesta con mis amigas y voy a estar hasta las 5 de la mañana. Si de repente quedé embarazada y bueno, no, la verdad que yo quiero seguir estudiando y mi hijo interrumpe entonces mejor aborto. Es una locura. O sea, yo estoy de acuerdo con que cada vez tengamos más derechos, pero ojo, detrás de cada derecho existe también una responsabilidad y como sociedad no podemos abrazar los derechos y negar las responsabilidades. Vienen las dos cosas de la mano. Entonces en eso hay que ser cuidadoso y creo que le tenemos que decir no a la sociedad del descarte, porque ¿qué va a pasar cuando el dedito del iluminado que dice quién vive y quién muere nos apunta a nosotros? ahí va a estar complicado. Ahí volveremos para atrás. Sí, lo que vos hoy decías por ejemplo, los casos de aborto por violación, por ejemplo, me hacía pensar cuando se trató acá el protocolo de aborto en la ciudad de Buenos Aires, en medio, encima de la pandemia, cuando estábamos yendo hacia el pico, la parte más terrible, que bueno, hoy estamos por ahí, las cifras de Capital decían que más del 90% de los abortos que se hacían era por la causal salud, entre comillas, ¿no? Muchas comillas, y menos del 10%, que si no me equivoco el 8%, era por causales de violación, que es la gran excusa para abrir las puertas a todo, al aborto libre, a libre demanda, como vos bien decías. ¿Creés que esto de los protocolos también sea, digamos, qué opinión te merece? Que en lugar de sacar una ley nacional, o tratar al menos, como están haciendo, meten estos pseudo leyes, protocolos, que de hecho son casi legalizaciones del aborto. ¿Qué opinión te merecen las provincias? Y no sé cuál es la situación de Salta con respecto a esto. Sí, no, nosotros no estamos de acuerdo con esos protocolos porque es lo que vos decís. De hecho, están procurando legalizar algo que en distintas provincias ya existe, que son estos protocolos que bajo cualquier excusa se pasa al aborto. Es más, se dan algunas situaciones y que han sido denunciadas de mujeres que llegan
hacerse ver y qué sé yo, porque están embarazadas, y le dice, pero no te preocupes, vos sos muy jovencita, mirá que podés abortar, ¿no? No, yo me quiero hacer los estudios porque quiero tener mi bebé. Pero te pusiste a pensar el problema que es tu hijo. O sea, en lugar de contener a la mujer y de última respetar su voluntad, es como que le están induciendo en muchos lugares directamente al aborto, que porque es jovencita, que el estudio, que no sé qué, que no sé cuánto, y la mujer lo único que ve es hacerse los controles por su bebé. O sea, esas cosas que están ocurriendo son tremendas y le han facilitado estos protocolos que no dicen absolutamente nada respecto de el tema de la violación, por ejemplo, sino que parten de la base del concepto de salud como como no solamente como ausencia de enfermedad, sino como el completo bienestar físico, psíquico y demás de la persona, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, bueno, ha habido muchas denuncias en todos lados sobre la situación que se daba cuando comienza la pandemia y la cuarentena, que se suspendían los tratamientos a mujeres embarazadas, pero si vos querías ir a hacerte un aborto te iban a atender. Acá pasó en Capital, una chica, María Rosa, si no me equivoco, que falleció de la Villa 31 porque no la atendieron cuando estando embarazada ya de 9 meses. Y uno piensa, si ella hubiera ido a pedir un aborto, ella iba a ser atendida, hoy no estábamos penando la muerte de ella y de su bebé, que ya tenía nombre incluso. Es extraña la dinámica que se dio con respecto al virus este, que como hoy decía, no se lo cuida, se cuida la vida del virus, pero no se la cuida del aborto o de las problemáticas sociales que hay. Cristina, y bueno, ya que estamos, vos fuiste una de las grandes referentes en 2018 que en el Senado. Yo creo que vos no quiero dar nombres para no dejar afuera ningún legislador, pero vos y Silvia Elías de Pérez me parece que fueron las dos grandes caras que además expresaban a los dos bloques, oposición y oficialismo. Fue una imagen linda, creo, para toda la sociedad y sobre todo para el lado celeste. Ahí te tuvimos senadora, ahí fue donde te conocimos, te hicimos el aguante, la hinchada y vos representaste excelente esta marea verde. Hoy te toca estar en otro lugar y nada, quería preguntarte en qué estás trabajando, cómo viene la provincia de Salta, qué nos tenés para contar de eso. Bueno, yo actualmente soy diputada provincial, presido el partido al que pertenezco, que es el Partido Renovador de Salta, así que bueno, trabajando mucho desde ahí, muy contenta con la invitación que me hizo en su momento Carolina Estebarrena y Luca Fiorini para armar el tema del bloque de los legisladores pro vida, y obviamente en esto ayudando desde otro lugar, pero ayudando a los distintos grupos bueno, vamos a hacer, se están organizando, viendo si hacemos marcha, si no hacemos marcha, cómo acompañamos a nuestros senadores, a nuestros legisladores, así que bueno, trabajando muy fuerte en esa tarea, y bueno, y después en las cuestiones provinciales, nosotros dentro de poco vamos a tratar el presupuesto y qué sé yo, una dinámica distinta. No está el aborto dentro de la agenda del gobierno provincial, gracias a Dios, al menos no por ahora, así que bueno, en esa tarea legislativa y obviamente tratando de generar un acuerdo y un consenso en legisladores celestes para cuando llegue el momento, si llega, de tener lo que defender en Salta, ¿no? Totalmente. ¿Y crees que, bueno, también lo mencionabas, la red de legisladores por la vida, que además por supuesto, generar un apoyo a largo plazo, ¿qué crearía esa red? Ya sea fortalecer o generar una comunicación entre los distintos bloques, entre los distintos niveles. ¿Cuáles son para vos los puntos clave que tiene haber creado esta red? Yo creo que el intercambio de experiencias, por ejemplo, el tema del proyecto de los 1000 días, yo no lo conocía hasta que tuve la suerte en el debate del tema del aborto de conocerlo a Joaquín de la Torre y a Pablo de la Torre. Ellos me hablaron y bueno, y de ahí ¿qué hice? Fui a San Miguel, llevé intendentes de mi espacio político para que conozcan. Esos intendentes absorbieron algunos tips o algunos consejos y los llevaron a sus municipios. Entonces me parece que los legisladores por la vida, fundamentalmente el intercambio de experiencias respecto de leyes,
como de políticas públicas y cómo funcionan en un lugar y uno dice, ah, mira qué bueno, qué piola lo que están haciendo en Mendoza. Tomemos lo de Mendoza y veamos si lo podemos hacer en Salta. El preguntarle, che, ¿y cómo te fue? ¿Qué te resultó? ¿Cuáles son los puntos débiles? A ver, pasame la ley, veamos si lo podemos hacer acá. Me parece que ese intercambio de experiencias sobre políticas públicas que tienen que ver con la vida son fundamentales, ¿no? Totalmente. Bueno, esto que decías, tengo entendido que, lo hablamos también un poco con el protocolo, pero la mayoría de los abortos, lamentablemente, que se dan, por ejemplo, en Buenos Aires, en la provincia, son todos en hospitales municipales. Y bueno, ahí me parece que sería un impacto impresionante si tenemos concejales celestes que ya tienen la cucarda celeste o intendentes asimismo. Eso generaría una gran comunicación y un trabajo, ¿no?, en línea desde todos los niveles del Estado. Sí, efectivamente. A mí me parece que el tema de la concientización es clave y también la cuestión de la formación, porque vos fijate, de nuevo el gobierno nacional habla de la cuestión del aborto como una cuestión de salud pública. Y si bien tiene que ver con la salud pública, cuando uno analiza cuáles son las causas de mortandad en las mujeres, como lo decía muy bien el senador Mayans, el tema del aborto es la número 70. No con esto quiero decir hay que desentenderse del tema, pero hay miles de mujeres que mueren casualmente porque no hay sangre segura, porque las condiciones sociosanitarias son deplorables, porque no llegan a tiempo los médicos, porque no tienen médicos, porque no se pudieron hacer los estudios, y de eso mueren mucho más mujeres desde nutrición. En la Argentina, en el país del PAN, en la tierra que alguna vez fue el granero del mundo, mueren muchísimas mujeres por desnutrición. No, toda vida es valiosa y es importante, y toda muerte debe dolernos, pero cuando nosotros como Estado hablamos de implementar políticas públicas, me parece que la política pública que tienen que implementar, la cuestión de salud pública que tienen que atender, son a las primeras causas de muerte de la mujer, y sobre todo cuando hablamos de mujeres embarazadas, que se tiene que ver la cuestión sanitaria, sobre todo, los hospitales y la atención que se les brinda, para que no se den los casos que vos estás contando y que lamentablemente en mi provincia y en todos lados tenemos muchos casos, ¿no? Que por no poder llegar al hospital a tiempo, que porque no estaba el profesional para atender, o que no estaba el helicóptero para derivar al lugar donde tenían que ir, o la ambulancia para poderla llevar desde el paraje tal hacia el hospital más cercano, murió la mamá con su bebé, ¿no? Totalmente. Ahí justo en los comentarios mientras hablabas, María Belén Tapia comentaba y te mandaba saludos. Ay, un beso grande, Otra gran Belén, referente. una senadora Otra. brillante, la verdad que un gusto. Belén trabajó muchísimo y me conta el trabajo enorme que sigue haciendo ahora, así que un beso muy grande, la quiero mucho y tengo los mejores recuerdos de ella. Totalmente. Cristina, bueno, te dejamos, que creo que tenías otras cosas después, pero nada, si querés dejarte un último espacio para que, no sé, si querés palabras de aliento, ¿qué tenés para comentar a jóvenes y a quienes nos están siguiendo ahora sobre lo que viene, esta dura batalla que probablemente en esta semana se presente y que empiece seguro a levantar la temperatura del verano? No, yo creo que no hay que bajar los brazos. Yo creo que hay que apoyar a nuestros legisladores, hay que estar con ellos, hay que hacerse escuchar. El ciudadano no se da una idea del poder que tiene cada vez que se manifiesta. Así que a no bajar los brazos, a seguir en la lucha. Yo creo que estas son las cosas que valen la pena, porque acá no solamente se está discutiendo si aborto sí o si aborto no, sino se está discutiendo qué clase de sociedad queremos. Y muchos queremos una sociedad donde no se descarte a nadie, que incluya absolutamente a todos y que valga la pena vivirla. Una sociedad que hable de derechos, pero también de responsabilidades, de solidaridad, de tender la mano al otro, al más débil, al necesitado. En esa sociedad nosotros creemos, y eso se está jugando, esos dos modelos. Así que a no bajar los brazos, a apoyar a nuestros legisladores. Me parece que tenemos muy buenos guerreros, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, así que bueno, un beso grande a todos, muchas gracias por la entrevista, la verdad que
que ha sido un gusto, un beso enorme a la senadora Tapia que está escuchando, mucha fuerza, no está sola, somos miles, somos millones que estamos detrás de ellos, ¿no? Bueno, no, gracias a vos por este tiempo, aunque estuvimos desencontrados al principio, al No, sí, final pudimos. en época, debo No, asumirlo. no, fue mala comunicación de los dos No, lados, no, no pasa no, nada. culpa mía, la asumo, la asumo. No, y bueno, nada, agradecerte por este espacio. Siempre es espectacular escucharte. En 2018 creo que te convertiste en una de las grandes referentes y bueno, seguís, aunque desde otro lugar, seguís aportando mucho siempre a la causa. Por eso mismo es que presidís seguramente esta red de legisladores, por eso siempre es espectacular charlar con vos. Bueno, Muchas gracias. Un beso un grande. saludo y que andes bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.